Hola amigos, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a mi canal. Mi nombre es Billy. El día de hoy estamos en ruta hacia el teleférico de Quito. Estamos en el Parque El Ejido. Desde acá vamos a tomar varios autobuses que nos van a llevar directamente al teleférico. Todo lo que hacemos en este canal es ahorrando la mayor cantidad de dinero posible. Una vez estamos ubicados en el Parque El Ejido, que les voy a dejar la ubicación en la cajita de descripción también, nos vamos a dirigir hacia ese hospital que está allá, que es el Hospital Inglés. También se los voy a dejar en la cajita de descripción, y de ahí vamos a caminar hacia arriba 3 cuadras para poder llegar a la estación que nos va a llevar a tomar el bus para ir al teleférico, y el mismo bus también nos lleva hacia la mitad del mundo. Vamos a seguir derecho, vamos a contar 3 esquinas hacia arriba. Ya llegamos a la intersección número 3, pueden identificar ese edificio que está ahí. Y luego vamos a tomar en dirección hacia mano izquierda para seguir. Después de que doblamos en la esquina anterior que les indiqué, en la primera esquina, mano derecha, vamos a doblar. Esa que pasa ahí es la avenida Bolívar. Y vamos a seguir un poquito más hacia adelante, hacia la próxima intersección. Acabamos de llegar a la intersección Avenida América con la avenida Bolívar. Vamos a seguir la avenida Bolívar derecho, y justo allá donde está el próximo paradero es donde vamos a esperar el autobús. Hemos llegado a la entrada de la estación del teleférico. Cuando tomen el autobús tengan mucho cuidado de que no lo pasen. Hemos llegado acá pagando solo 35 centavos de dólares americanos. Hay unos taxis que te pueden llevar hasta arriba, y hace un tiempo cobraban $1. Justo acabamos de llegar al teleférico. Apenas tuve que tomar un taxi que me cobró $1.50. Se toma acá mismo en la entrada del teleférico. Son unos taxis color amarillo que te traen justo hasta donde se compran los tickets para poder acceder al teleférico. El día de hoy nos encontramos en el teleférico más alto de Sudamérica. Son las 9:56 de la mañana. Estoy viendo una tremenda fila. Pensé que por ser temprano en la mañana no íbamos a encontrar a muchas personas, pero creo que son uno de los precios que hay que pagar por visitar uno de los lugares más turísticos de la ciudad de Quito, y que nos ofrece unas increíbles vistas. Ya desde acá puedo ver un volcán cubierto de nieve. Después de más de media hora en una fila pudimos finalmente comprar el ticket. Este ticket me costó $9. El ticket es importante, a mí lo guarden para el siguiente tramo, ya que si por cosas de la vida ustedes lo pierden, van a tener que realizar la compra nuevamente del ticket para poder bajar. Guárdenlo en un lugar seguro para que no tengan que hacer un doble gasto. Vamos ahora a esperar a que venga el funicular o el carrito. El trayecto dura aproximadamente 18 minutos. Para ingresar hasta esta parte el costo es de $1, cual ya no voy a pagar, pero desde ahí también pueden tener acceso a ese mirador, y desde ese mirador pueden tener una mejor vista a los demás volcanes que justo están al frente.
Esto acá adentro es como una pequeña tienda donde pueden comprar souvenirs, pueden comprar sweaters y también pueden comprar artesanías. Yo no voy a comprar ninguna, pero como la entrada es gratis hasta este punto, pues no está de más el darse una vueltecita y mirar cuáles son los artículos que tienen disponibles ahí de venta. El clima está bastante agradable. Algo que les voy a recomendar y que sé que ustedes me van a agradecer es que traigan un suéter. La brisa sopla un poco fría, el sol pega bastante fuerte y de igual forma quema. Traigan algo con que protegerse del sol también. Puede ser una gorra, puede ser un sombrero, protector solar, traigan agua. Yo cometí el error de no traer botellas de agua, pero acá hay lugares en los que sí se puede comprar agua y en un momento voy a comprar un poco de agua porque aunque el sol pega fuerte, la brisa está fría, ustedes sienten que no le da sed, pero de igual forma pueden deshidratarse. Y siguiendo ese letrero que les indiqué ahí, podemos acceder a otro mirador que se llama el Mirador Atenas. Vamos a ver qué el Mirador Atenas nos ofrece. Recuerden que como estamos a una altura, les voy a dejar la altura acá en la pantalla para que sepan a qué altura estamos. Les va a tomar un poquito de esfuerzo el caminar, el poder hablar al mismo tiempo. Es un proceso de aclimatación por la altura de la ciudad a la que estamos y tengo pocas horas que llegué. Algo también que les quería comentar es que desde el día de ayer que llegué me he sentido un poco cansado, un poco agotado. Pensé que era por el viaje, pero también me ha dolido un poco la cabeza y eso es debido a la altura a la que estamos. Es conocido como el mal de altura. Es algo que ya había experimentado anteriormente cuando estuve en la región de Arequipa, la región de Cusco cuando visité Perú, pero aquí en Quito también me está pegando un poco fuerte el mal de altura. Para eso hay té de coca que las personas toman para ayudar con el proceso de aclimatación para que sea un poco más rápido. Todavía no he logrado encontrar un lugar donde el té de coca esté disponible. En el hotel en el que me estoy quedando no lo vi en el momento del desayuno, se me olvidó preguntar, pero definitivamente voy a tener que tomarme mis matecitos de coca para poder ayudar un poco al proceso de aclimatación y así no estar tan sofocado al momento de estar haciendo mis recorridos. Desde acá tenemos unas vistas súper hermosas, tienen el tiempo, solamente son $9 el poder venir al teleférico y eso les incluye los dos tramos, tanto el subir como el bajar. Espero que cuando ustedes puedan venir el clima los favorezca de la misma forma que me está favoreciendo a mí y que puedan tener una excelente vista tanto de la ciudad como de las montañas que se ven allá al fondo y de los hermosos volcanes también. Y si me preguntan cuál es el mejor horario para venir al teleférico, mi recomendación es que vengan en la mañana. ¿Por qué? Porque en la mañana, dependiendo de cómo esté el clima, van a tener unas vistas súper despejadas. En la tarde tengo entendido que no es muy recomendable venir porque la ciudad y las montañas se llenan de neblina. Ya cuando la tarde empieza a caer, la vista se reduce bastante. Lo mejor será que vengan un momento en el cual puedan aprovechar al máximo la experiencia, que puedan disfrutar al 100% y también les recomiendo que vengan en las mañanas porque en las mañanas todavía los tours que vienen desde el centro de la ciudad pues no han llegado. Yo vine en la mañana y aún así tuve que esperar en una fila aproximadamente poco más de 30 minutos. Les recomiendo que vengan temprano en la mañana para que así puedan tener los espacios, que no haya mucha gente. De igual forma he encontrado personas con las cuales he tenido conversaciones súper agradables, pero dando una persona con la cual estaba hablando que la mejor época para venir es en enero, ya que en enero, a finales de enero al parecer es la temporada seca, pero ya a principios de febrero y mediados de febrero el clima empieza a cambiar un poco, es bastante variante y puede llover de un momento para otro. Finales de enero, temporada seca, programen su viaje. Les voy a contar también cómo fue que llegué a Ecuador. Llegué desde la República Dominicana volando con la aerolínea dominicana Aerojet, un vuelo directo que tomó aproximadamente 3 horas y 20 minutos desde Santo Domingo. Viajamos hacia el aeropuerto internacional Mariscal Sucre aquí en la ciudad de Quito. El vuelo me costó $260 aproximadamente. Estaré acá por los próximos días y recuerden que los boletos de avión pueden cambiar, pueden variar dependiendo de la época del año en la que ustedes vayan a viajar. No es lo mismo viajar en temporada alta que viajar en temporada baja. En el canal les estaré dejando todos los precios en la pantalla de los lugares que voy visitando para que ustedes también puedan armar su recorrido cuando vengan a Ecuador de la forma más económica posible, ya que ustedes saben que mis videos se caracterizan por realizar rutas de viaje de la forma más económica posible.
Algo más también que le quería comentar es acerca pues del cuidado del estado actual en el que se encuentra el teleférico. Es importante, amigos, cuando uno viene a este tipo de lugares así, estar en contacto con la naturaleza, pues encontrar el lugar lo más cuidado posible, y es el caso del teleférico. Está súper limpio, es una vegetación que está hermosa, está verde, ayuda mucho el clima, y es importante que cada vez que vengamos acá, si traemos algún desecho, que lo llevemos con nosotros, amigos. El lugar está muy hermoso, está bien conservado, y así como usted viene a estos lugares a disfrutar y a estar en contacto con la naturaleza también y lo encuentra en excelentes condiciones, es sumamente importante que también lo dejemos así para personas que también vienen a disfrutar. Si me escuchan un poco agitado, es debido a la altura. Mi cuerpo no está acostumbrado. Aquí estamos a una altura de más de 2000 metros sobre el nivel del mar. El proceso de aclimatación es un proceso lento, puede tomar días. Hay personas que todavía en su último día no han logrado aclimatarse. Estamos próximos a llegar a una capilla. Desde acá pareciera estar cerrada, pero de igual forma esperemos que para las personas que son creyentes, para las personas que quieren visitar la capilla, al momento de que hagan su visita puedan encontrarla abierta. Yo he tenido la suerte de encontrarla cerrada, pero voy a acercarme un poquito más para que ustedes puedan apreciar un poco el interior. No voy a poder llegar hasta donde está el columpio. El sol está pegando bastante fuerte. Debido al mal de altura me siento un poco cansado, me duele mucho la cabeza y vamos a tener que dejar el recorrido hasta acá. Espero que ustedes en su visita sí puedan llegar hasta la montaña donde están los columpios, pero en mi caso voy a tener que dejarlo hasta acá. Para bajar un carrito para mí solo. Desde aquí podemos obtener unas vistas maravillosas de los volcanes. Ha sido una experiencia extraordinaria. Espero que ustedes también cuando ven puedan subir acá al teleférico. Mi nombre es Billy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Recuerden darle like, suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les pueda indicar cada vez que tenemos un video disponible en mi canal. Desde el teleférico más alto de Sudamérica nos despedimos. Nos vemos en un próximo video.